se llega a apagar la computadora, seguimos por acá. Ok. Entonces, bueno, les comentaba que es un tema que nos mueve a todos, es un tema bastante interesante, y pues hoy vamos a estar conversando sobre el BIM, pero no el BIM de siempre, y no el BIM aplicado a la construcción, no el BIM que usamos para tener modelos bonitos o para coordinar interferencias en obra, porque ese BIM ya lo tenemos dominado. Vamos a estar conversando sobre algo que muchas veces lo dejamos olvidado o que no le sacamos el uso o el potencial debido, y es el BIM aplicado al mantenimiento. ¿Por qué digo que casi nunca lo aprovechamos? Porque si somos honestos, pues muchas veces, muchas organizaciones, muchos equipos de trabajo invierten tiempo, invierten dinero, invierten en capacitación, cuentan con un personal grandioso, con muchas capacidades en BIM, para desarrollar modelos muy completos al momento de la construcción, y que esos modelos muchas veces al ejecutar la obra, al tener el edificio en pie, pues se quedan olvidados, se quedan en carpetas, terminan archivados en la nube, ¿sí? Entonces, esos modelos se quedan allí guardados, no se actualizan, no se usan ni aportan un valor estratégico. Cuando el edificio arranca su vida útil, el modelo básicamente en este tipo de casos deja de existir. Y justamente allí, en esa etapa de operación y mantenimiento, cuando empezamos a operar, cuando empezamos a gestionar la vida útil del activo, cuando queremos prolongar la vida útil, cuando queremos garantizar un óptimo funcionamiento de los sistemas, de las instalaciones, es donde el modelo BIM nos aporta la máxima potencialidad, ¿sí? Porque cuando el modelo empieza a comportarse como un sistema vivo, cuando el edificio comienza a interactuar con sus diferentes sistemas, con su ambiente circundante, es cuando nosotros más necesitamos apoyarnos de ese modelo. Entonces, la idea de hoy es cambiar ese enfoque y pasar de ese modelo olvidado a una herramienta estratégica. Es decir, un modelo BIM que no se archive, sino un modelo BIM que trabaje en función a las necesidades de nuestra edificación, que nos acompañe en toda la etapa de operación del edificio, en las adecuaciones, en el mantenimiento, en la toma de decisiones. Y por eso justamente, pues yo decidí hacerle un ligero cambio al título del webinar, y se llama BIM aplicado al mantenimiento, del modelo olvidado a herramienta estratégica, porque es literalmente la historia que viven muchos proyectos hoy en día, y debemos cambiar esa mentalidad, debemos darle uso a esos modelos para poder sacarle el máximo provecho a la metodología. Entonces, chicos, bienvenidos. Y para comenzar, tengo acá una pregunta bastante simple. ¿Cuántos modelos BIM terminan guardados en una carpeta después de obra? Y la respuesta a esta pregunta es bastante simple y muy corta. Muchos modelos BIM quedan olvidados, y justamente allí es donde considero que existe un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque el problema no es que hagamos el BIM, el problema no es que lo hagamos mal, porque eso ya lo sabemos hacer y cada vez lo sabemos hacer mejor. El problema es que dejamos de usarlo cuando más valor nos puede aportar a nosotros como profesionales de la construcción. Y eso nos lleva a la idea central del tema, que es el verdadero valor del BIM. Y ese valor no está solamente en el diseño y ni siquiera se queda en la construcción de la edificación. El verdadero valor está en lo que viene después. ¿Y qué es lo que viene después? La operación, el mantenimiento, la toma de decisiones todos los días a lo largo del ciclo de vida del activo. Entonces, ese modelo que normalmente se guarda, que es una mala práctica en la actualidad, en realidad podría convertirse para nosotros en todo lo contrario. Podría ser una herramienta viva, una herramienta útil, una herramienta estratégica.
Y si lo pensamos desde ese punto de partida, creo que el panorama es algo claro, ¿no? Porque tenemos modelos BIM, pero realmente no los estamos usando donde pueden marcar la diferencia, donde más generan valor. Y esa etapa donde más se genera valor con el uso de la metodología BIM es en la etapa de mantenimiento. Y tenemos múltiples razones para afirmar esto. La primera es el tiempo, porque pues la etapa de diseño y la etapa de construcción pueden durar algunos meses o incluso un par de años, pero la operación y el mantenimiento son etapas que pueden durar aproximadamente 30, 40 años o incluso más, y allí donde más pasa el tiempo es donde hay más oportunidades de generar valor en la industria, ¿sí? Segundo, segundo aspecto muy importante es el dinero. ¿Por qué? Porque muchos autores, muchos estudios, muchos profesionales con experiencia en el área coinciden en que la mayor parte del costo de un activo no está en la construcción, sino en la operación. En análisis energético, en mantenimiento, en reparaciones, en reemplazos, todo eso se va acumulando durante décadas. Entonces, allí el BIM nos ayuda a tomar mejores decisiones y el impacto allí no va a ser pequeño, va a ser un impacto gigante. ¿Por qué? Porque lo vamos a tomar como nuestra base única de datos confiables y estructurados que nos va a permitir tomar mejor esas decisiones. El tercer aspecto son las decisiones del día a día y está relacionado con el aspecto anterior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en obra debemos tomar decisiones importantes, tenemos que garantizar que sepamos diferenciar y planificar exactamente cuándo vamos a intervenir el equipo, qué historial tiene ese equipo, qué repuestos necesita, dónde está ubicado, por ejemplo, qué falla presenta o si es de sustitución, si es de reparación. Y allí el modelo deja de ser una herramienta gráfica bonita y pasa a ser una herramienta útil que nos aporta valor en esa etapa de operación. Y el cuarto ítem importante es la información viva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos bajo el esquema tradicional, el plano se queda estático. En cambio, el modelo puede evolucionar a medida que van pasando por etapas, a medida que va adquiriendo madurez, que vamos agregando capas de información o las famosas dimensiones BIM, pues ese modelo se va convirtiendo en una fuente confiable para poder operar mejor la edificación. Y al final, pues todo eso se resume en que el BIM ayuda a poder imaginar mejor, ayuda a poder predecir las posibles fallas o las posibles averías que se puedan presentar y nos ayuda a decidir mejor en función de esas necesidades. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Alexandra, ¿tú estás pasando las láminas? No. Ah, perfecto. No, pensé que se había quedado estático y como ya nos ha pasado, por eso hago la pregunta. Tranquilo. Ok. Ahora sí la voy a pasar. Ok, muchachos. Entonces, si ya entendimos nosotros que el mayor valor del BIM está en lo que es la etapa de operación, pues hay preguntas que caen por su propio peso, y esas son cómo cambia el contexto cuando hablamos de mantenimiento bajo la metodología BIM y qué significa realmente utilizar BIM en la operación. Y aquí es donde empieza lo más interesante del tema, porque cuando nosotros hablamos del BIM aplicado al mantenimiento, en el fondo nosotros estamos hablando o intentando conectar dos mundos que si lo analizamos de manera crítica, pues vemos que históricamente son dos mundos que han estado separados. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el modelo BIM y por otro lado tenemos la gestión de la edificación en el día a día. Entonces, tenemos el diseño por un lado, la operación por otro lado, como si fueran dos conversaciones o si fueran dos rutas distintas, y justamente lo que intenta hacer la metodología BIM es unirlas para adquirir el máximo potencial en la gestión óptima de las edificaciones.
Dicho de una manera más simple, pues lo que se intenta con la metodología BIM aplicado a sistemas de gestión del mantenimiento, como lo es el Facility Management, es obtener como resultado la gestión inteligente del activo. Y aquí hay una idea que a mí, por ejemplo, en lo particular, me cambió bastante la forma de verlo aplicado en campo. ¿Por qué? Porque el modelo, desde este enfoque, deja de ser simplemente un entregable y pasa a ser una representación digital del edificio real. Esa representación digital nos sirve como un punto de consulta, un lugar donde está reflejada toda la información, donde vive, se conecta, forma un ecosistema de datos y es un soporte importante para la toma de decisiones. Muchas veces a ese ecosistema de datos que conecta información geométrica, información paramétrica, datos de identidad de los equipos, se le conoce como gemelo digital o digital twin. Y tal vez pueda sonar un concepto innovador o pueda sonar un concepto muy futurista, pero pues en la realidad la aplicación es bastante simple porque se trata o refleja lo que está sucediendo en el edificio en tiempo real. No solamente cómo lo diseñamos, sino cómo se está usando, cómo se mantiene, cómo va cambiando en el tiempo. Fíjense que si bajamos esa idea a tierra, si la aterrizamos, podemos imaginar un caso o un ejemplo puntual. Vamos a tomar como ejemplo al ingeniero Nerio. Vamos a suponer que Nerio es un facility manager y que él el lunes a las 8 de la mañana tiene un café en la mano, está llegando a su oficina y ya encontró que hay reportes de incidencias, ya tiene un montón de problemas en la edificación, le reportaron que los sistemas de climatización están fallando, que los ductos están dañados, que los sistemas eléctricos no están funcionando de manera óptima. ¿Qué pasa con Nerio si trabaja bajo el esquema tradicional? Y es lo que pasa comúnmente en los países donde no hay una cultura de mantenimiento arraigada. ¿Qué pasa? Que él va a comenzar a buscar planos, va a comenzar a revisar correos, va a comenzar a ver si alguien tiene la última versión de la información, a llamar a ver quién lo puede ayudar para solucionar los problemas, porque el cliente lo está presionando, que tiene que resolverlo ya, y tiene que ir al campo a supervisar qué es lo que está sucediendo para él tomar una decisión que realmente pueda ayudarlo a solventar esas fallas, ¿sí? Entonces, en cada uno de esos pasos, en cada una de esas acciones que él está tomando bajo el esquema tradicional, él está perdiendo tiempo, ¿sí? Ahí hay tiempo muerto que es muy valioso en mantenimiento. Y muchas veces, pues como él no cuenta con la información completa, porque a él lo dejaron como gerente de mantenimiento, pero no le entregaron el historial de mantenimiento anterior, pues él toma decisiones, vamos a decirlo, que a ciegas o con información incompleta. ¿Eso qué hace? Que se pueda gestionar de manera momentánea la edificación, pero puede ser que existan otras fallas u otras averías que no se estén tomando en cuenta en el momento porque no se ha dado cuenta y eso más adelante se le convierta a él en otro mantenimiento correctivo, ¿sí? ¿Qué pasa si Nerio ahora es gerente de mantenimiento, pero está utilizando el BIM en la etapa de operación? Él si llega a su oficina, abre su modelo, él sabe cuál es la ubicación exacta desde el modelo del equipo, cuáles son las especificaciones técnicas, cuál es el historial del mantenimiento, tiene allí plasmados los manuales, las fechas de instalación, las incidencias previas. Entonces, allí él no está buscando información ni perdiendo tiempo en conocer qué es lo que él va a hacer, sino que allí puede consultar de manera rápida y en tiempo real toda esa información y planificar en función a esas necesidades. Entonces, allí es donde el modelo se convierte en un archivo que se guarda, en un archivo que se usa todos los días y que funciona como una especie de panel de control del edificio. Entonces, en base a ese ejemplo, muchachos, es importante que conozcamos qué nos permite realmente hacer BIM en la práctica. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere dar una opinión?
A ver por allí, Nerio, ¿qué es el Facility Manager? Sí, adelante. Buenas noches. Bueno, ¿qué permite BIM en la práctica? Lo que ahí yo creo que ahí mismo lo dice, o sea, planificar ese mantenimiento preventivo. En el caso del mantenimiento, que es lo que estamos hablando esta noche, lo de las alarmas, creo, en el caso cuando está, por ejemplo, el caso de nosotros, el de la UNED, que ya existe ese activo, y se va a levantar ese gemelo digital, bueno, precisamente justamente ver cuándo se requieren los mantenimientos, como tener una planificación, ¿no? Para alargar, pues para darle mejor provecho al edificio. Claro, el caso de la UNED es un caso pues muy atípico porque ya son muchísimos años y todo aquello, yo no sé cómo ir a hacer eso, ¿no? Siempre hemos dicho que se dispararán todas las alarmas cuando se logre eso, pero pues eso, precisamente, saber el cuándo, la planificación de unos mantenimientos, o sea, para dar una vida útil como más aprovechable al inmueble. No sé si eso es lo que usted preguntaba, profe. Correcto, correcto. Muchísimas gracias. Bien, muchachos, entonces en base a lo que dijo su compañera, que es bastante acertado, pues el BIM en la práctica nos permite planificar de manera preventiva antes de que los equipos o las instalaciones fallen. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos bajo un enfoque tradicional, y lo digo desde mi experiencia, muchas veces se planifica como en función de pañitos de agua tibia que me solventen el problema en el momento. Pero realmente no existe, bajo ese esquema tradicional, un enfoque preventivo que me permita a mí, por ejemplo, poder analizar un componente y planificar en función de su vida útil o proyectar en función de su vida útil cuando es su próxima intervención. En mantenimiento edilicio no es imposible conseguirlo, pero es complicado. En mantenimiento mecánico, pues sí, ya la cultura de mantenimiento es mejor, ya tienen procesos mayormente definidos y cuentan con indicadores. En mantenimiento, pues acá, sobre todo en nuestro país, es un poco más complicado encontrarlo. Sobre todo lo podemos encontrar de manera, con un proceso bien implementado, en las plantas grandes como Polar, en los edificios de telecomunicaciones como Telefónica, en edificios como Alfonso Rivas, en ese tipo de edificaciones. Pero en edificaciones de uso más común, pues no es común ver ese tipo de prácticas. Mayoritariamente, pues nosotros conseguimos, no es solamente en Venezuela, en América Latina, conseguimos ambientes altamente reactivos y esto es muy perjudicial para los presupuestos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque son fallas que no están anticipadas, porque son fallas que no están contempladas en el presupuesto y eso incide negativamente en los costos de mantenimiento. Y además no nos va a permitir jamás contar con un plan de mantenimiento y cumplir a cabalidad ese plan de mantenimiento, porque siempre vamos a estar como una especie de bombero apagando los incendios cada vez que se enciende alguno. La idea es que actuemos como una especie de doctores de edificación, que evaluemos los síntomas y en función de esos síntomas podamos crear soluciones que cubran esas necesidades, ¿ok? Otro aspecto importante que nos permite el BIM en la práctica es gestionar el mantenimiento correctivo de manera más rápida, ya que pues, al tener acceso a los datos en tiempo real, pues nosotros podemos solventar esas incidencias de manera más rápida. Nos permite contar con un inventario de los activos, entender cuáles son los consumos energéticos, optimizarlos, y nos permite simular escenarios ante tomas de decisiones. Entonces nos permite contar con un enfoque de cambiar el esquema de reaccionar ante los problemas a anticiparnos a ellos. Y eso, muchachos, en operación es oro porque nos ahorra económicamente, no existe el riesgo de grandes gastos en reparaciones urgentes,
nos ayuda a la eficiencia operativa, nos ayuda a prolongar la vida útil del activo, nos ayuda a poder implementar criterios de seguridad y además nos permite contar con información estratégica. Ya pasa ese BIM de ser un archivo muerto a ser una herramienta viva que nos genera valor constante. Entonces, aquí voy a hacer un comentario que algunos colegas en otras ocasiones me han dicho que es un comentario un poco cruel, pero el problema, muchachos, no está en la falta de herramientas. El problema no está en que no sepamos utilizar, realizar modelos BIM. El problema está en que no lo estamos usando o no le estamos dando la información que necesitamos para poder ejecutar esas labores de mantenimiento de manera correcta. Me he encontrado en muchas situaciones en la práctica diaria en que hay modelos BIM espectaculares, hay modelos BIM demasiado bonitos, geométricamente, parecen unos renders hechos por la NASA, pero no tienen información útil para el mantenimiento. De nada me sirve contar con una geometría bonita si no tengo datos que me permitan entender qué está sucediendo en ese. Realmente tienen que ser bonitos. La importancia de los modelos es la información y los datos que ellos contienen. Los modelos deben poder conectarse a los sistemas de operación y hay muchos equipos de mantenimiento que directamente no están usando los modelos BIM. ¿Por qué? No porque no quieran usarlos, sino porque esos modelos no le están aportando valor a su día a día. Entonces, allí es donde yo me di cuenta, y sobre todo ahorita en el cargo que estoy ejerciendo, que existe una diferencia importante que marca la diferencia. Y es que nosotros, muchachos, no necesitamos más geometría, necesitamos mejores datos. Eso es muy importante y hago bastante hincapié en ello porque, vuelvo a decir, no es lo mismo tener un modelo bonito que tener un modelo utilizable, ¿ok? Si no sabemos en el modelo ubicar el equipo, saber cuándo se mantiene, saber cuál es el historial, qué impacto genera la reparación o sustitución de ese equipo, en la práctica ese modelo no me va a servir para operar. Entonces, el verdadero desafío no es el uso o la implementación de la tecnología, sino cómo estructuramos la información y cómo la vamos a conectar para la operación. Y a partir de eso, pues hay una pregunta inevitable y creo que es lo que ustedes han estado esperando. ¿Cómo se hace bien esos modelos en la práctica? ¿Cómo vamos a pasar de esos modelos bonitos a modelos que sean realmente útiles para la operación del edificio? Y lo primero, muchachos, es cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Hasta ahora nosotros modelamos pensando básicamente en la etapa de diseño y construcción, pero si nosotros queremos que realmente ese modelo nos funcione para la etapa de mantenimiento, tenemos que invertir el enfoque con el cual estamos modelando. ¿Cómo es eso? Empezar a pensar desde la operación, desde quién va a usar el edificio todos los días, desde quién va a mantener los equipos, quién va a resolver las incidencias, quién va a tomar las decisiones, qué tan rápido se van a tomar esas decisiones. Entonces, antes de nosotros plantearnos cómo podemos modelar de manera hermosa, de manera espectacular ese modelo en 3D, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué información necesitamos nosotros realmente para poder mantener y operar esa edificación? Para poder mantener sus espacios, sus instalaciones, sus componentes de manera óptima. Entonces, no se trata solamente de pensar qué necesita una persona hoy, sino también qué va a necesitar mañana, qué va a necesitar en un mes, qué va a necesitar en un año. Cada decisión que nosotros vayamos a tomar al momento de modelar puede ayudarnos a facilitar el trabajo o puede ayudar a complicarnos el trabajo, ¿ok? Entonces hay que tratar de modelar enfocados en el mantenimiento para que cuando llegue el momento de operar a partir de esa base de datos, pues se cumpla con ese propósito desde el primer día. Para hacerlo bien, muchachos, tenemos que seguir una serie de pasos
Y dentro de esos pasos, pues el primer paso, sin duda alguna, es definir qué tipo de información nos importa a nosotros para ese modelo de mantenimiento. Y muchas veces caemos en la trampa, por ejemplo, de llenar modelos con muchos datos porque creemos que mientras más datos tenga, más completo va a estar. No necesariamente un modelo que tenga muchos datos tiene la información correcta, ¿sí? Eso es como una conversación que yo tenía hace días con Necari, que estábamos planteando que la gente o nosotros, muchas veces por querer hacer las cosas muy perfectas, terminamos fallando. Bueno, eso mismo pasa acá. No necesariamente en mantenimiento vamos a tener que colocar datos que me sirvan para diseño, para construcción. Esos son datos que debemos depurar del modelo y enfocarnos netamente en lo que es la información que me sirve para operar, para poder tomar decisiones y actuar con rapidez, ¿ok? Por ejemplo, cosas importantes o relevantes para el mantenimiento, la identificación del activo, dónde está cada equipo, dónde está cada sistema, los manuales y las fichas técnicas, cualquier información operativa, los planes de mantenimiento, tanto preventivos como correctivos, los planes de mantenimiento que se proyectan semanales y los planes de mantenimiento que se proyectan anuales, los manuales y fichas técnicas y el historial de intervenciones. Entonces, vemos que no se trata de tener más datos, sino de tener información relevante que me permita a mí ejecutar de manera óptima las actividades de operación. El segundo paso, chicos, es estructurar el modelo para conectar. Es como darle forma a la información para que esa información se pueda usar en esa etapa de operación, ¿ok? Esos datos tienen que ser accesibles, tienen que ser entendibles y sobre todo nos tienen que ayudar a conectarnos con otros sistemas, como por ejemplo la nube, como por ejemplo los sensores, como por ejemplo la inteligencia artificial. Entonces, si cada elemento, por ejemplo, nosotros lo modelamos de una manera distinta, cada modelador tiene su forma de hacerle la nomenclatura, no hay un estándar claro, cada quien hace su proyecto a su manera. Cuando se haga una coordinación de las especialidades para gestionar ese modelo de mantenimiento, ese modelo va a ser inútil de operar. ¿Por qué? Porque no hay un lenguaje común de datos en el que todos podamos entender qué es la información que está plasmada allí. Y otro aspecto muy importante es que ese modelo BIM tiene que contar con formatos de intercambio, como por ejemplo el IFC en el caso de construcción y el COBI en el caso de mantenimiento, que me permite interoperabilidad con otras plataformas, que me permita conectarme, por ejemplo, en la nube con software Gmouse que son especializados en mantenimiento, que no sea un modelo aislado, que sea parte de un ecosistema. ¿Ok? Que me permita contar con alertas automáticas, integrar sensores, que me permita acceder al historial del mantenimiento. Entonces, el modelo allí deja de ser un simple entregable, que es el enfoque que en la mayoría de los casos se le da, y se convierte en el corazón digital de la edificación, ¿ok? Es un lugar, por decirlo de alguna manera, es un lugar en donde toda la información relevante con respecto a la operación convive, se actualiza y sirve para tomar decisiones, ¿ok? Entonces, eso solamente no nos ayuda a mejorar la eficiencia, sino que también nos ayuda a optimizar la manera en que nosotros operamos esa edificación. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok. Luego tenemos el paso 3, que considero que puede ser tal vez el paso más crucial en la integración del modelo con la operación real. Porque llevar el modelo a lo que sucede día a día es relevante para que pueda formar parte de la operación. Porque si no, pues la operación simplemente lo va a ignorar. No necesitamos una herramienta compleja que nos complique el trabajo, sino una herramienta que nos optimice las actividades.
Porque un técnico de mantenimiento con tantas ocupaciones no va a querer navegar en un modelo gigante en que sea complicado y que no me dé respuesta a las preguntas que yo necesito para poder operar de manera correcta. ¿Qué preguntas son esas? ¿Dónde está el equipo? ¿Qué intervenciones serán hechas al equipo? ¿Qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer? ¿Ok? Si ese modelo no responde a esas preguntas con esa información de manera inmediata, pues ese modelo no se puede utilizar. Entonces, integrar BIM con la operación real significa que la información deje de ser un archivo estático y se convierta en una herramienta activa. Que cada consulta, cada revisión, cada intervención esté respaldada por datos precisos y confiables. ¿Y qué pasa cuando logramos eso, muchachos? Que deja de ser un modelo bonito en la pantalla y se convierte en nuestro aliado, que nos va a permitir a nosotros generar valor real desde el primer día que comencemos la operación. Y el cuarto paso es pensar en el usuario final. ¿Por qué? Porque en mi experiencia esto marca la diferencia. Muchas veces nosotros diseñamos para nosotros mismos, para los ingenieros, para los proyectistas, para los coordinadores, pero no realmente para el personal que realmente va a usar esos datos después de que se ejecute el proyecto y se vaya a operar. Alguien quizás que tenga menos tiempo, menos experiencia, que tenga otras prioridades y que sus necesidades de operación sean totalmente distintas. Entonces, si no tenemos en cuenta cada uno de esos ítems, por muy perfecto que sea el modelo, ese modelo no se va a poder usar. Entonces, cuando el modelo se adapta al usuario, ahí empieza a generar un valor real. Por eso es importantísimo, relevante, fundamental, que no hagamos un modelo complicado, sino que sea accesible y entendible por todas las personas que forman parte de ese equipo de proyecto. Porque al final las personas que van a ejecutar las reparaciones, las intervenciones, es personal especializado, es personal obrero que no tiene el vocabulario o los conocimientos técnicos o los términos técnicos que nosotros manejamos desde la ingeniería y la arquitectura, ¿ok? Entonces el proceso es bastante claro y lógico, definir la información, estructurarla correctamente, poder conectarla con sistemas de operación y diseñar pensando en quién va a usar ese modelo día a día para operar la edificación. Eso permite entonces que se puedan tomar decisiones más rápidas e inteligentes. Ajá, por ahí alguien levantó la manito. Sí, yo la había levantado, profe. O sea, yo tengo como una duda con respecto al tema del mantenimiento, ¿sí? Porque siempre en mantenimiento y en todo lo que he leído, se habla de equipos. Y yo digo, en el caso de la UNED, por ejemplo, ascensores creo que, o sea, en toda la UNED está solo el edificio administrativo y dudo realmente que de eso haya documento de garantía o nada de esas, nada, manuales de nada de eso. Pero que, o sea, yo diría del mantenimiento, por ejemplo, a nivel de, siempre es a nivel de equipos, a nivel de, por decirte algo, de temas de aires acondicionados, siempre, pero yo me pregunto es por el mantenimiento como tal, ya de físico de la infraestructura de los edificios como tal, del activo, no tanto de los equipos, sino yo hablo más como de la edificación, pero no, o sea, en la información que he leído, pues siempre cuando se habla de mantenimiento es a nivel de equipos. Y yo me pregunto, ajá, y la parte de activos, de como tal físicamente la estructura del edificio, ¿eso cómo es la cosa? Gracias por esa pregunta porque me parece muy, muy interesante. Fíjense, me siento incómoda sin la cámara, pero bueno. Fíjense que eso tiene que ver precisamente con lo que yo les comentaba hace un momento, de que no existe en el área de la construcción, por decirlo, por nombrarlo de manera general, arquitectura y ingeniería, una cultura arraigada del mantenimiento. Más que todo, el mantenimiento se ha venido desarrollando en base al mantenimiento mecánico. Casi toda la bibliografía que encontramos en la web apunta hacia ello. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la práctica,
y ejercemos desde el punto de vista de la gerencia del mantenimiento, pues nos encontramos que no solamente es eso. Como la compañera lo dice, pues es importante no solamente mantener los sistemas mecánicos, sino también la parte física de la edificación. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos utilizando metodologías como BIM, para poder hacer el levantamiento de esa información, partimos de información, por ejemplo, de planos, o si no existen los planos, partimos del uso de tecnologías como los drones, como el escáner LIDAR, que me permitan obtener una nube de puntos. Esa nube de puntos la procesamos, la convertimos en un modelo y a partir de allí, pues nosotros podemos analizar esa información. Para mantener, por ejemplo, en óptimas condiciones una pared, existen sensores que me permiten monitorear las capas estructurales, que me permiten monitorear las capas de revestimiento, me permiten incluso a través de la inteligencia predictiva, la inteligencia artificial, analizar si hay humedad o planificar las intervenciones y las supervisiones y a partir de allí pues poder operar esa planta física. Pero pues para poder operar el activo como tal es necesario operar también los equipos. Esto forma parte como de un todo. Y otra cosa importante, que tenemos que saber cuáles son los límites de actuación del mantenimiento, ¿sí? Porque hay fallas que no podemos nosotros como personal de mantenimiento intervenir porque forman parte de patología. Entonces allí es como un trabajo coordinado entre lo que es el equipo de operación del modelo, entre lo que es el equipo que opera y mantiene las edificaciones, nosotros como gerente para tomar las decisiones en cuanto a la intervención y el equipo de patología que se encarga de esas fallas que nosotros no podemos atender. Entonces nosotros estamos como en el medio, el personal de mantenimiento está en el medio. Por debajo está el usuario, el que reporta las incidencias, está el activo, comportándose como un sistema vivo. Nosotros estamos en el medio tomando decisiones con respecto a ese activo y por encima de nosotros está el personal de patología. Entonces es un trabajo coordinado. Y es eso, para operar la planta física es necesario contar con sensorización, tener el modelo conectado a esos sensores, ubicados en puntos estratégicos que me vayan analizando y monitoreando el estado real de, por ejemplo, los muros, los suelos, las estructuras. Existen muchos sensores en el mercado especializados en ese tipo de intervenciones. No sé si esa es la duda que tenías o... No, excelente, claro que sí, ahí justamente esto era lo que yo me preguntaba, ¿de qué forma? Ya, gracias, profe. Ok, gracias a ti. Ok, muchachos. Ajá. Fíjense que una de las preguntas que también me parece bastante importante hacernos en este tema es qué pasa cuando nosotros aplicamos de manera correcta el BIM en el mantenimiento y cómo se ve eso en un proyecto real, y creo que esto les va a ilustrar, les va a dar una mejor visión con respecto a algunas dudas que puedan tener. Les voy a plantear un caso típico que ocurrió en mi trabajo actual. Todavía yo no formaba parte del equipo en ese entonces, y creo que aquí vamos a ver la diferencia entre hacer un BIM aplicado a construcción y un BIM aplicado a mantenimiento. Fíjense que anteriormente, pues en mi trabajo, había un equipo BIM, el dueño de la empresa contrató un equipo BIM, el edificio pues ya está en operación y el equipo BIM tenía la idea de que el BIM era un entregable, es decir, yo le entrego el modelo rico en información y ahí ya tiene su modelo bonito en la nube y ya después el equipo verá qué hace con su modelo. Eso es un error típico que ocurre no solamente en la empresa donde yo trabajo, sino en muchas otras empresas, en muchos otros países que no tienen un buen enfoque
en la implementación de la metodología, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? No le vendieron un proceso, le vendieron un entregable. Y ese modelo, pues sí estaba muy completo en información, tenía geometría detallada, tenía especificaciones técnicas, pero cuando llegó el momento en el que el equipo de mantenimiento, el personal obrero, iba a ejecutar la operación, ese modelo no le sirvió. ¿Y por qué no le sirvió? Porque simplemente los datos no estaban en función al mantenimiento. Entonces, ¿qué fue lo más frustrante de todo? Que al final, pues, cuando decidieron preguntarle al equipo BIM que cómo podían solventar el problema, pues ninguno dio la cara. ¿Qué hizo el dueño? El dueño llegó y contrató otro equipo de personal en BIM. Allí fue donde yo entré a trabajar allí. Y pues ahí comenzamos a implementar el proceso y comenzamos a auditar ese modelo, ¿ok? Entonces nos dimos cuenta de unos aspectos que eran muy claros y era que el modelo tenía muchísima información, estaba recargado de datos, pero eran datos que se referían a lo que era la etapa de diseño y construcción. Aparte, no tenía datos con respecto a equipos, no tenía parámetros con respecto a cómo ingresar en el modelo datos del estado del activo, datos del historial de mantenimiento, datos de proveedores. No habían allí equipos modelados con códigos claros, no había conexión con los planes de mantenimiento, incluso era un modelo aislado en una nube que no estaba conectado con ningún software de gestión del mantenimiento. Entonces, ¿qué hizo allí la gerencia en ese caso? Pues para no perder la inversión inicial que había hecho el dueño, se tomó ese modelo existente y se transformó. Y pues comenzaron a depurarse los datos, comenzaron a hacerse conexiones con las webs de los proveedores, a plasmar toda esa información, a colocarle los parámetros para compartir esa información y a vincularlo con los cuadros de órdenes y trabajo para poder llevar un control de las actividades, ¿ok? Entonces, esa experiencia lo que refuerza es que lo que ya veníamos diciendo anteriormente, pues es un hecho. Para que el BIM sea estratégico, hay que diseñarlo, hay que estructurarlo y hay que conectarlo con el día a día del mantenimiento, ¿ok? No puede ser un modelo aislado. Entonces allí pues es donde empieza a verse el verdadero valor de la metodología, porque pues deja de ser un archivo estático para convertirse en una herramienta que permite o nos aporta una visión estratégica. Fíjense que las acciones claves que se realizaron para poder transformar ese modelo en un modelo usable fue, en primer lugar, filtrar los datos que eran irrelevantes. Se eliminó la geometría que era innecesaria, que estaba recargando los modelos. Incluso los modelos eran demasiado pesados y no corrían bien. Y se comenzó a construir información útil que permitiera cambiar la información en función a la fase del mantenimiento. Se incorporaron datos como la identificación real de los activos, la ubicación operativa, los planes de mantenimiento, el historial de intervenciones, se conectó con un software llamado la nube, se hizo el modelo usable, se simplificó el acceso, tenía contraseñas para entrar, era una ruta bastante larga dentro del CD de carpetas que hacían que el trabajo fuera más tedioso. Entonces, bueno, se simplificó el acceso, menos complejidad, es igual a más utilidad en todos los casos. Entonces, la idea es pues tener algo complejo que pueda tener acceso simple y que pueda ser entendido simplemente para poder garantizar un trabajo rápido, para poder optimizar esos tiempos de respuesta, ¿sí? Porque nosotros en mantenimiento, cuando perdemos tiempo, pues ya tenemos aquí al cliente, que en este caso es el dueño del edificio, llamándonos y formándonos un rollo porque ¿qué estamos haciendo con su dinero? ¿Ok? Entonces, es muy importante eso, optimizar los tiempos de respuesta. ¿Qué cambió realmente? El enfoque del modelo. El modelo antes era un modelo existente que no lo usaba porque esa información no era realmente importante para lo que yo estaba haciendo.
Ahora, pues el modelo me ayuda a trabajar mejor porque ahora él sí analiza qué es lo que está ocurriendo en la edificación. Y el impacto real es que ocurrieron intervenciones más rápidas. Fíjense que cuando se implementó las mejoras en el modelo, la efectividad subió a un 93.88% y de los 245 incidencias que se presentaron en un mes, 230 incidencias fueron atendidas. Casos abiertos, pues siempre va a haber, bien sea por proveedores, bien sea por presupuesto ilimitado o porque el cliente, en este caso, no aprueba las intervenciones, pero pues la efectividad nos muestra que esas mejoras fueron importantes y tienen un impacto real positivo en lo que es el mantenimiento. Si nos fijamos un poco acá, pues cuando no había BIM o cuando el BIM no se estaba utilizando de manera correcta, los casos atendidos eran muy pocos porque pues se perdía mucho tiempo entre buscar información, ir al sitio, supervisar, tomar la decisión y buscar el proveedor. Con BIM, como es una base de datos centralizada, pues se atiende mucho más casos, aumenta el nivel de efectividad porque pues no tenemos que perder tiempo, no tenemos tiempo muerto allí, porque todo lo conseguimos de manera centralizada en ese mismo modelo. Entonces, bueno, viendo esto, entendemos que la oportunidad es enorme porque ya muchos proyectos, muchas organizaciones tienen desarrollados sus modelos BIM. Lo que está haciendo falta es que den el paso para activar esos modelos y estamos viendo que sí se puede. Estamos viendo que incluso de un modelo que no tenía el enfoque de mantenimiento, pudimos realizar algo muy interesante que fue aumentar el porcentaje de efectividad en cuanto al mantenimiento. Pero muchachos, hay una pregunta en el aire acá, que creo que es un punto también interesante que podemos conversar, es que ¿por qué si el mantenimiento con BIM es tan claro y vemos que está sucediendo en todo, que nos permite o que nos brinda ventajas competitivas, ¿por qué en todos los proyectos no se está implementando? ¿O por qué en todos los proyectos no se obtienen las ventajas y los beneficios que nos ofrecen BIM? Y la respuesta es bastante corta y es que actualmente todavía se sigue viendo BIM como un entregable. Y en realidad el BIM en la etapa de mantenimiento tiene que ser una plataforma de operación, ¿ok? Tiene que ser una plataforma estratégica. Es como si lo que hacemos nosotros actualmente es, desarrollamos el modelo con datos, construimos y lo guardamos. Es como si creáramos un cerebro digital y cuando ya él va a comenzar a darnos su inteligencia, a orientarnos en lo que debemos hacer, lo apagamos. Entonces allí apagamos la potencialidad del BIM en los proyectos. Debemos cambiar ese enfoque, muchachos. Los edificios no se mantienen cuando fallan, los edificios deben mantener un enfoque preventivo, se gestionan con datos, se gestionan con decisiones basadas en experiencia, basadas en información confiable, real, precisa, y eso nos va a ayudar a tener una operación óptima y nos va a permitir a nosotros también poder conectar ese modelo con otras tecnologías. Con otras tecnologías como los sensores, con la inteligencia artificial, incluso con dashboard que nos puedan decir dónde vamos a actuar, cómo vamos a realizar esa actuación, y vemos que pues a partir de ese modelo usado de manera correcta convertimos archivos y datos estáticos en un sistema vivo. Entonces, la ventaja competitiva real de la implementación de la metodología es cómo usamos la información para operar. Ahora bien, si ustedes tuvieran que quedarse con una idea de esta charla que estamos teniendo, pues me gustaría que fuera que BIM no termina cuando se entrega el proyecto, sino que BIM realmente empieza allí. Porque ese es el momento en el que el edificio deja de ser simplemente un diseño y se convierte en un activo que hay que operar, que hay que mantener, que hay que hacer rentable. Entonces pasa de ser una promesa a ser una herramienta real y pues que esta nos va a acompañar en esta etapa de operación y es allí donde nos va a aportar el mayor valor posible.
porque al final pues no se trata de modelar mejor los edificios, sino de gestionar mejor lo que ya está construido, ¿ok? Entonces ya vimos que un modelo que no servía se transformó en una herramienta útil para mantenimiento. Pero muchachos, lo que se hizo después de eso fue mucho más interesante. Y si ustedes ven acá, pues después de que se hizo la adecuación para el modelo BIM, eso fue adquiriendo madurez, se fueron integrando sensores, se fue integrando inteligencia artificial, se conectó con un software de mantenimiento en la nube y allí pues se integró el modelo con todas estas tecnologías y metodologías y se creó un modelo digital del gemelo del edificio que dice en tiempo real qué es lo que está sucediendo allí. Gracias a eso, pues podemos ver cuál es el estado actual del equipo, se pueden recibir alertas, se pueden analizar tendencias, se pueden tomar mejores decisiones con respecto a las intervenciones. Y bueno, todavía falta. Esto apenas es una etapa 2 de madurez, debemos alcanzar una etapa máxima de madurez 4, pero bueno, se va por ese camino de la implementación. Y bueno, vemos que allí el modelo ya dejó de ser un simple dibujito en 3 dimensiones con datos y se convirtió en el sistema operativo del edificio. Este es como el panel de control para nosotros poder gestionar ese edificio. ¿Ok? Entonces allí vemos que el edificio pues se vuelve más inteligente, nos habla, el edificio nos habla, se comporta como un sistema vivo, nos permite reconocer cuáles son los elementos que están susceptibles a intervención y bueno, un consejo que les voy a dar para aprovechar que estamos hablando de este tema es que no pensemos que el BIM termina cuando nosotros entregamos el proyecto, porque pues realmente BIM empieza cuando el edificio empieza a vivir. Porque pues allí es donde nosotros podemos, a través de la metodología, anticiparnos a los errores, reducir costos, hacer que la intervención no sea reactiva, sino preventiva y predictiva, convertir los planes de mantenimiento en acciones estratégicas y pues allí es donde el verdadero ROI de BIM aparece porque pues él está en la operación, en el mantenimiento y en transformar los espacios en espacios óptimos que no solo prolonguen la vida útil del edificio, sino que brinden confort a las personas que hacen vida en esa edificación. Entonces, chicos, vemos que aquí, pues, de todo este cuento, queda una gran lección, y es que el BIM no solamente es un entregable bonito, ni un lujo para coordinar obras, ni un dibujito, un render bonito que yo le voy a presentar al cliente para que se enamore y me diga que sí va a contratar conmigo, sino que su verdadero poder, pues, va a aparecer cuando nos conectamos con la operación, con las decisiones diarias, con quienes mantienen la edificación, y allí pasa de ser un modelo olvidado a ser una herramienta estratégica. Cuando nosotros definimos información correcta, cuando la estructuramos, cuando la conectamos con sistemas reales, pues, y pensamos en la persona que lo va a usar, en la persona que lo va a operar, entonces él deja de ser un archivo en la nube y se convierte en una especie de corazón digital del edificio. Entonces, nos permite operar con confianza, con seguridad, y ese es el cambio real que estamos buscando en la industria de la construcción, en transformar un proyecto tradicional, un proyecto estático, en un proyecto que nos permita ser eficientes, en que nos permita gestionar de manera inteligente y sostenible durante toda la etapa del ciclo de vida del activo. Entonces, bueno, muchachos, no entreguen modelos BIM, activen esos modelos BIM, tienen una oportunidad enorme de poder aprovechar la información ya existente y transformarla en una herramienta para operar de manera inteligente las edificaciones. Muchísimas gracias, muchachos, y bueno, si tienen dudas o preguntas, pues estoy atenta para responderlas. Alexandra, como siempre, excelente.
Excelente, me Gracias. encantó la temática, aunque hizo un pequeño giro, pero me encantó porque hemos venido hablando, de hecho, en los diplomados sobre esto, el entender que los proyectos dejan de ser un proyecto bonito y vendible para el cliente a un proyecto útil y que al final, por supuesto, somos datos, pero fíjate que me encantó mucho tu última frase, que el entregable más allá de un dato también es que se pasa a otro concepto que es el proceso. Y en ese proceso, que es donde tú pues te desempeñas bastante bien, me gustaría saber qué herramientas usas, que nos compartas cuáles son tus herramientas dentro de ese proceso de mantenimiento de los activos, cuáles son las que usan, si a nivel empresarial la empresa invierte en esos equipos o en esos softwares, más bien, si lo pueden manejar de una forma más económica. Si nos pudieras abrir un esbozo sobre eso, por favor. Ok. Fíjense que para el modelado, pues, se utilizan herramientas tradicionales como el Revit, cualquier plataforma de modelado, pues, les puede funcionar. Una cosa muy importante, cuando nosotros comenzamos, el modelo como tal estaba hecho, pero habían cosas en la geometría que no coincidían, y en 2D, pues, no existía esa información. Entonces, en la empresa hay un equipo de personas que son chinos, que tienen esa tecnología de escaneos LIDAR. Entonces ellos realizaron el escaneado de la nube de puntos, se programaron hyperlapse, que son recorridos con drones. Entonces ellos van haciendo disparos para levantar fotogrametría cada cierto tiempo cuando uno los programa, y pues esa información se cruza, se convierte en una nube de puntos, se pasó en este caso por el software RICAD, de allí pues se limpió la nube de puntos, se exportó al Revit y se convirtió en modelo. Después que estuvo hecho, pues se conectó con el software timado. La empresa tiene un software propio desarrollado por un muchacho que es muy bueno en programación. Está en la nube, pues se conecta ese modelo allí, ese es como el entorno común de datos de ellos, y cuando se instalan los sensores en las edificaciones, hay un software que se llama Azure, que tiene una gran capacidad y pues es un entorno común de datos bastante grande, y él te da las dashboards para la conexión entre los modelos BIM con los sensores, y de allí pues tú obtienes las métricas, él te da todo, su interfaz tiene las métricas, te conecta al modelo, te dice dónde están los equipos, básicamente pues ese es el panel de control, el Azure. Hay otro de Amazon que lo habíamos experimentado inicialmente, pero pues la interfaz es un poquito más complicada y hay marcas de sensores que no aceptan. Y hay, creo que la chica estuvo en un webinar con ustedes hace poco, que habló de un software de Facility. Ese software también, es que no recuerdo ahorita el nombre, ese software también se implementó en Alfonso Rivas, pero era para operar una planta muy pequeña, y pues funciona perfecto, unos equipos en una planta. Pero ahorita no recuerdo el nombre del software. De tú, tal cual. Ajá, sí, ajá, ese correcto. Pero pues por ejemplo, mi recomendación en el caso de la planta física de la UNED, que entiendo que es una planta grande, que es un edificio grande, debería ser el Azure. Él tiene, como todos los software, pues una versión gratuita hasta cierto alcance, y pues de allí pues se pagan las suscripciones. Sin embargo, pues como ustedes son una universidad, de repente pues conversando con ellos les pueden dar otras facilidades. Básicamente es eso. En cuanto a los software, pues en el mercado hay muchos. Incluso, bueno, ahorita se está probando hacer algo con ChatGPT, pero todavía no se ha puesto a prueba, se está desarrollando, porque pues para conectar, para hacer las redes neurológicas, en cuanto a lo que es el entrenamiento de la inteligencia artificial. Pero básicamente es eso. En el caso de que no se cuente con la tecnología de drones, con la tecnología de escaneo, pueden partir de una fotografía,
pueden partir de una documentación en 2D y pues de allí ir modelando. Sí, correcto, hacer el camino a pie y bueno, ahí también Es vamos más aprendiendo. complicado, pero es otra forma. Claro, es el trayecto más largo, la ruta la pone más larga, pero bueno, también forma parte muchas veces del aprendizaje y adquirir competencias y en la medida en que vienen llegando estos nuevos equipos pues a nuestros entornos, pues vamos a tener más competencias para poder aprovecharlo. Bueno, excelente, me parece excelente. No sé, muchachos, preguntas. Miren que aquí tenemos gente que está justamente en el área de mantenimiento, planta física de la universidad, así como otros profesionales, quienes quieran hacer preguntas, aprovechemos a la ingeniero Alexandra. Comentarles que la ingeniero la van a ver en el módulo 4 del diplomado. Ella está en módulo 4 y módulo 5. Entonces, mientras tanto, pues quienes quieran hacer el curso de Revit, Revit Ingeniería Civil, porque Revit de Arquitectura la da otro arquitecto, un arquitecto. Entonces, pero ingeniería, los ingenieros, pues es aquí con nuestra profe Alexandra. Preguntas que tengan en este momento a hacer. ¿Cómo va lo de la luz? Nada. No, ese tarda como, no sé, ayer le quitaron 6 horas, no sé cuánto le iban a quitar hoy, ya van 2 horas. Bueno, están en Caracas. Bueno, no sé, creo que si no hay preguntas, Rosanita, por ahí que había, pues, obviamente ellos están desarrollando, empezando con su web, con toda la parte de la información de la primera dimensión, y creo que les ayuda bastante toda esta información, sobre todo a corroborar esos conceptos iniciales y conceptos básicos que se dan cuenta que son repetibles en todas las charlas, entornos comunes de datos, documentación, los roles, o sea, son conceptos que lo que tienen es que asumirlos y apropiarse del concepto. Rosana, levantaste la manito. Sí, Necari. Bueno, justamente esta mañana en la oficina estábamos con el tema del OIR, y estábamos generando el PIR, y entonces, pues había la parte esa de mantenimiento, ¿no? Como la información que uno tenía que pedir sobre el último mantenimiento que se le había hecho a los equipos y no sé qué más. Yo le decía a Rocío, pero ajá, o sea, no sé si irnos tan allá a eso, yo creo que no, porque vuelvo y te digo, o sea, qué equipo, qué garantía, qué datos del fabricante, hazme el favor, a estas alturas de la vida. Entonces yo le decía a Rocío, bueno, aquí deberemos, yo creo, poner más bien como solicitud de planos, ¿sí? Ya en la parte más bien como técnica, entonces planos de ingeniería civil, o sea, lo que tengamos a la mano, pues, y lo vamos como adaptando, pero sí desde hace días estaba justamente, y mira que surgió la pregunta, porque siempre veía que el mantenimiento es con respecto a los equipos, y yo, ajá, y el inmueble, pero también había visto mucho el tema de los sensores, y Rocío y yo, pero sensores, pero las dos como, ajá, pero ¿qué sensores? No, aquí no hay sensores, imagínate, o sea, para sensorizar esos edificios en la universidad. Bueno, no sé. Ojalá lleguemos allá. Ojalá, ojalá. Miren, con respecto al levantamiento de la información, cuando son plantas así con antigüedad que no tienen garantía, los equipos y eso, la recomendación es modelarlo como una familia genérica y a partir de allí, cuando ustedes comiencen a hacerle la intervención, empiezan a crear desde esa fecha el historial de las intervenciones. Pero en un principio modelarlo como una familia genérica, para que no se les complique con el tema de los manuales, las fichas técnicas. Buenísimo. Sí, bueno, fíjate, yo decía, ¿será? Porque después decía yo, ajá, y si después entonces a uno le faltan datos, pero es que todo eso es como de a poquito. Es que como que es demasiada la información también. Entonces uno está ahí como, Dios mío,
O sea, es como mucho y vamos de a poquito, de a mucho, pero de a poquito, porque es bastante, es bastante. Sí, es un proceso de implementación gradual y pues a medida que ustedes vayan adquiriendo capacidad y se desenvuelvan mejor, pues van adquiriendo mayor nivel de madurez, van completando la información en los modelos y hasta que pues ya tengan su gemelo digital montado. Sí, sí, Dios quiera que logremos todo eso. Gracias. A la orden. Gracias, Rosana. Gracias, Rosana. Bueno, si no tienen más preguntas, yo veo que por aquí no dejaron preguntas en el chat. No sé si se asustaron o, o bueno, o más bien. Cuando vayan a comer, bueno, en el caso de que cuando lleguen a escalar a lo que es sensorización, sería interesante que coloquen los sensores LVTT, son sensores de desplazamiento. Entonces, ¿qué hacen? Lo que me estaba preguntando Rosana hace rato, monitorear el movimiento de los muros, monitorear el nivel de humedad. Entonces, pues allí tienen lo que es ya el análisis predictivo de lo que es la planta física como tal. Lo pueden hacer como prueba en uno de los muros principales o en el que sea más importante a nivel estructural y de allí pues van obteniendo ese análisis. Bueno, yo creería que usted estaría asesorando cuando lleguemos a ese nivel. Tenemos un asesor, por supuesto, pero bueno, tú formas parte de la Casa de Lima, así que, bueno, nos vas a dar el placer de poder compartir contigo y que aprender mucho más. Bueno, muchachos, no me quedaría más que darle las gracias a todos. Decirle que agradecida con la ingeniero Alexandra, de verdad que sí, siempre cada vez que ella da sus clases, tiene muy buena pedagogía. Gracias a los chicos del Semillero de Lima, gracias a los estudiantes de Revit, gracias a los estudiantes de las 2 cortes del diplomado. Y bueno, esperemos ya, esta es el último webinar de marzo, esperemos los de abril y nos vemos en las siguientes clases. Voy por aquí a detener la grabación y ya para despedir.